Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver varios temas puntuales. Recordemos que en videos anteriores y de acuerdo al curso, que por aquí les va a aparecer una miniatura, de acuerdo al curso de fundamentos de programación en PCI, estábamos viendo pues todo lo que tiene que ver con declaración de variables o lo que tiene que ver también con definición de variables, leer variables, mostrar algún texto y por supuesto identificar pues los tipos de variables, bien sean tipos de variables lógicas, enteras, reales o las variables que tienen que ver con las cadenas de caracteres o en sí los string o básicamente lo que es solamente texto. El día de hoy vamos a ver unos temas puntuales, ya lo venía mencionando, y vamos a ver lo que son estructuras de control. Las estructuras de control en todo lenguaje de programación y como lo estamos viendo nosotros en pseudocódigo o lo que corresponde pues a la herramienta de PCI, las estructuras de control nos sirven, como su nombre lo indica, para controlar ciertas condiciones, ciertos bucles, como lo vamos a ver a continuación, controlar ciertas variables o tomar decisiones dependiendo pues de una instrucción lógica que yo le quiera dar a mi programa o a mi algoritmo. En este caso entonces vamos a iniciar con la condición sí, que es la estructura de control más básica que existe en programación, porque pues básicamente traduce como condicionales. Esos condicionales o estructura de control sí traduce pues como if en inglés, y que más adelante en otro lenguaje de programación lo vamos a ver normalmente como conocemos en todos los lenguajes de programación con su propio nombre, if. Pero también tenemos el si no, y el si no es el else. Por otro lado, entonces también vamos a ver el bucle o ciclo haga mientras, que traduce al inglés como el loop for. También el bucle o ciclo mientras, ¿cierto? Que es en inglés el while. Y tenemos el otro ciclo, el otro bucle, que es el haga mientras, que es el loop do while. Entonces, nosotros aquí en esta parte vamos a iniciar poniéndole el nombre a nuestros programas. Entonces en este caso vamos a ver estructuras de control. Entonces yo por acá pongo estructuras de control. Recordemos que el nombre de nuestro proceso nunca va a tener un espacio en esta parte porque sencillamente nos marca error. Siempre tiene que ser un nombre el cual pues tenga, o aquí de por medio tenga un número, ¿cierto? Así nos vale el programa, nuestro nombre de nuestro algoritmo. Ahora, estábamos también revisando un tema correspondiente a definición de variables y los tipos de variables. Entonces, ¿qué es una condición if? Por acá tengo una serie de imágenes. Por acá tengo esta imagen que les voy a mostrar. Y la condición if es básicamente lo siguiente. Supongamos nosotros que vamos a iniciar en esta parte, presten mucha atención. Supongamos que vamos a iniciar en esta parte nuestro algoritmo. Luego, aquí en esta parte intermedia podemos tener, ojo con esto, podemos tener definición de variables, podemos tener algún texto o cualquier otro tipo de dato que nosotros estemos en ese momento trabajando, y vamos a pasarlo por una expresión. Esa expresión o esa condición, esa expresión o condición debe de tener dos salidas. La primera es que esa expresión o condición se cumpla y vamos a tener por este lado un valor verdadero, y luego ejecutamos nuestro código si ese valor se cumple. Luego tenemos la condición o expresión, pero también tenemos la parte que si eso no es verdadero, es decir, si eso es falso. Si eso es falso, entonces por acá, por este lado, ejecutamos otras cosas correspondientes a que si esa expresión o condición es o nos arroja un resultado falso. Y luego pues nuestro algoritmo termina. Este es un diagrama de flujo muy sencillo para que ustedes lo tengan allí presente y sepan que todo algoritmo, ¿cierto? Inicia, podemos leer cualquier tipo de variable,
tenemos una condición la cual va a arrojar un resultado, bien sea falso o bien sea verdadero, y vamos a tener unas instrucciones dependiendo pues de ese digamos verdadero o falso, y vamos a terminar nuestro algoritmo. ¿Cómo lo hacemos en PCInt? Pues es muy básico, es muy sencillo. Vamos a definir una variable, vamos a hacer un ejercicio muy puntual, y es que voy a leer un número, y si ese número es menor a 10, si ese número es menor a 10, entonces me va a arrojar algún mensaje, y si ese número es mayor a 10, pues va a ser otro mensaje. Entonces, por acá, con doble barra, puedo escribir leer, ¿cierto? El ejercicio, vamos a escribir el ejercicio. Entonces el ejercicio nos indica leer un número, y si es mayor a 10, vamos a calcular ese número, es decir, la potencia, vamos a elevarlo a la 2, y si es menor, dividirlo entre 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer, recuerden ustedes, es definir las variables. Entonces, como yo sé que voy a leer un solo número, entonces vamos a poner aquí la variable num. Ustedes pueden ponerle esta variable como ustedes quieran, ya lo hemos visto, y la vamos a poner como una variable real. ¿Por qué? Porque yo puedo leer, por ejemplo, el 10.1 es un número que es mayor a 10 y pues puede cumplir la condición. Recordemos que los números reales son todos los números los cuales pues cumplen la condición que sean decimales. Luego vamos a mostrar un texto, mostrar, y voy a ponerle digite. Aquí donde yo le puedo decir mostrar, y vamos a ver lo siguiente. Yo puedo ponerle acá mostrar, puedo ponerle dos flechitas, aquí como está en pantalla, y puedo ponerle sin saltar. ¿Para qué? Para que el número me lo lea en una sola parte. Luego vamos a ponerle por acá leer número, ¿verdad? Y aquí vamos a leer ese número. Entonces, si yo ejecuto este programa, aquí me está diciendo digite número, y yo digito por ejemplo el 10, pero ojo, si yo digito el número 10, pues allí no me está mostrando nada. ¿Por qué? Porque sencillamente yo solamente estoy leyendo ese número, no estoy haciendo nada más. Entonces, es decir, no estoy aplicando ninguna condición, no estoy haciendo que ese número esté en algún bucle, no estoy haciendo absolutamente nada, solamente leyendo ese número. Ahora vamos a borrar esto porque pues PCInt me muestra allí una flechita. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una estructura de control que aparece acá. Mire, sí, entonces, ¿qué me dice esta estructura? Me dice, con estos botones puede insertar, ¿qué me dice? Puede insertar instrucciones o estructuras de control en el pseudocódigo. Entonces lo vamos a poner acá y vamos a tener una expresión lógica. Ya lo venía mencionando, acá tenemos una expresión. Esa expresión es una condición. Entonces vamos a tener un poquitico de lógica. Y vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar. Siempre que ustedes estén haciendo una condición, siempre deben de, por buena práctica de programación, pues abrir y cerrar paréntesis. Ahora, vamos a tener una condición, y es que si ese número es mayor a 10, calculamos su potencia. Si el número es menor a 10, lo vamos a dividir entre 2. Entonces, acá vamos a tener la primera condición. Si el número es mayor a 10, pues aquí podemos poner unas instrucciones. Dice acciones por verdadero. Lo que yo les comentaba aquí en esta imagen. Tenemos un verdadero y tenemos un falso. Es lo mismo que vamos a hacer aquí en esta parte. En esta parte vamos a hacer básicamente eso. Ahora, el ejercicio que nos está digamos mencionando, y es que si el número es mayor a 10, vamos a calcular su potencia. Entonces por acá vamos a poner mostrar y vamos a decir la potencia es. Entonces acá vamos a ponerle esto y vamos a poner una operación que sea la operación de potencia. Aquí en esta parte dice operadores y funciones, y por acá debo de buscar algo que sea de potencia. Entonces la potencia a la 2, ¿cierto? Aquí vamos a escribirla. Entonces acá solamente elijo potencia y vamos a elevar. Lo primero que tenemos que hacer es poner el número, me disculpan acá, es poner el número. Entonces aquí va a ser número
y la potencia va a ser a 2. ¿Listo? Ahora, si ese número es menor a 10, pues sencillamente va a ingresar por el si no, es decir, por el false, es decir, por el else. Y acá vamos a mostrar otro letrero en donde me indica el número se divide entre 2. Una vez haga eso, entonces vamos a poner aquí y vamos a poner la operación, es decir, el número se va a dividir entre 2. Ahora, ya con esto he terminado mi ejercicio, es decir, leer un número, es decir, que lo estoy leyendo en esta parte. Si es mayor a 10, calcular su potencia. Si el número, en esta parte, como ustedes pueden ver, si el número es mayor a 10, si le pongo mayor o igual, pues si es 10, sencillamente allí la potencia va a ser 2. Pero si el número, por ejemplo, es mayor a 10, es decir que puedo leer hasta el 10 por este lado, y si no, pues entonces vamos a calcularlo a partir de 11. Dividirlo entre 2 si es menor a esta cantidad. Si vemos el algoritmo, el diagrama de flujo, ustedes pueden ver, aquí les voy a mostrar, pueden ver que ese algoritmo pues es muy parecido a lo que ustedes ven acá. Tenemos el proceso, vamos a definir las variables, mostramos un letrero que diga digite número. Luego vamos a leer ese número y acá donde aparece este triángulo, como ustedes pueden ver, pues es el mismo que aparece acá, en donde vamos a tener una condición, vamos a tener una expresión lógica, vamos a tener cualquier cosa que nosotros podamos evaluar y luego irnos por el lado del verdadero o por el lado del falso. Esto lo podemos cambiar para lado y lado, entonces lo vamos a dejar allí. Y pues una vez se cumplan esas condiciones, sencillamente pues vamos a terminar. Luego vamos a ejecutar, vamos a decirle que no. Ejecutamos nuestro algoritmo aquí y como ustedes pueden ver acá. Entonces, si yo digito, por ejemplo, el número 3, ¿qué va a pasar con este número? Bueno, más bien vamos a digitar el número 4. Entonces, este número va a ser dividido por 2. Entonces, si yo le doy Enter, me dice, el número se divide entre 2. 4 dividido 2, pues me va a dar 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. ¿Cierto? Ahora volvemos a ejecutar. Si yo escribo el 10, ¿qué es lo que va a pasar con este número? Pues como yo les estaba diciendo, el número tiene que ser a partir de 11. ¿Por qué? Porque si yo digito 10, me dice aquí, por ejemplo, yo leo el número y ese número pues va a ser 10. Ahora, ¿10 es mayor a 10? No, señores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la condición me dice que ese 10 tiene que ser mayor, de hecho, al mismo 10. Es decir, que para que se cumpla esa condición, vamos a reiniciar, tiene que ser 11. Entonces acá, en esta parte, si yo le doy Enter, me dice, la potencia de la 2 es 11 por 11, pues 121. Pero si yo digito 10, sencillamente va a coger ese 10 y lo va a dividir entre 2. Digitemos 10. Bueno, aquí vamos a digitar 10.1. 10.1. Le doy Enter. ¿Qué me dice? Pues que sencillamente después de esta potencia se calcula, bueno, después de este valor se calcula la potencia. Ahora, si yo digito 10.0001, acá me va a decir lo siguiente, Enter. Me va a decir que se calcula la potencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos nosotros estas condiciones. Ya aquí queda pues un poco más explicado detalle cuál puede ser esa condición. Entonces aquí vamos a poner estructura de control if. Vamos a ponerlo así para ahora guardar el ejercicio. De hecho lo vamos a guardar de una vez para enviárselos a ustedes al WhatsApp. Listo, entonces ya tenemos este ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otra estructura de control que es el bucle for. Eso es un loop, entonces es decir, es un ciclo. Y yo les había comentado el ejemplo de un atleta que da cierta cantidad de vueltas a una pista de atletismo. Es decir, él, por ejemplo, en 800 metros pues tendría que dar 2 vueltas, en 1500 tendría que dar 4 vueltas y algo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes entiendan un poco sobre el tema de los bucles, ¿verdad? Esa estructura de control es muy utilizada, ¿cierto? ¿Por qué?
porque dependiendo, pues no necesariamente de una condición, ¿cierto? Tenemos que repetir esa estructura de control. Yo puedo decir, por ejemplo, yo necesito leer 10 números, ¿cierto? Del 1 al 10 o del 20 al 30, bueno, lo que se me ocurra puedo hacerlo allí. Entonces, cuando voy a leer esos números necesito repetir varias veces la misma instrucción. Es decir, si yo quiero leer 10 números, pues 10 veces tengo que volver a leer los números y mostrarlos, ¿verdad? Entonces, esa estructura me permite pues controlar eso. De hecho, por acá podemos buscar algún concepto. Voy a duplicar esta ventana para mostrarles algún concepto sobre la estructura de control for. Dice, ¿qué es un for? Entonces me dice que es una estructura de control de repetición que nos permite escribir un bucle que se ejecuta un número específico de veces. Lo que yo le estaba diciendo. Si necesito que eso se repita 10 veces, se va a repetir 10 veces. Entonces, acá vamos a cambiar el nombre. Entonces, estructura de control. Y aquí vamos a poner for. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar por aquí. Y vamos a decir, leer o mostrar 10 veces un texto. Muy bien, entonces, mostrar 10 veces un texto. Entonces, me vengo por acá. Y vamos a decir lo siguiente. Recordemos que estamos en estructuras de control. 10 veces, mostrar un texto 10 veces. Entonces para eso, acá en esa parte donde están todas las estructuras de control, aparece una que dice haga para o para. Entonces le voy a dar allí y me dice para. Bueno. Acá tenemos esa estructura de control y vamos a hacer básicamente lo siguiente, vamos a entender un poco cómo funciona. Entonces acá tengo el para, que básicamente cuando miremos en lenguajes de programación va a ser el for, y acá tenemos el fin para. ¿Listo? Tenemos variable numérica que inicia, porque siempre tenemos que tener un punto de partida. Por acá en Excel se los voy a mostrar también a detalle cómo nosotros podemos hacer una prueba de escritorio o una prueba básicamente de cómo se está ejecutando el bucle. Entonces, variable numérica, la variable numérica siempre va a ser el valor inicial, ¿cierto? Supongamos que sea desde 1 o que sea desde el valor 0. Y por acá vamos a tener un valor final. Entonces vamos a poner valor final. Valor final. Ahora, si este valor final comienza desde 1, entonces el valor final va a ser de 10. Pero si el valor final comienza desde 0, entonces el valor inicial comienza desde 0, entonces el valor final va a ser de 9. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a ejecutar esto. Y si yo me vengo hasta el número 10, ¿verdad? Entonces acá voy a tener que esto se repite. Acá vamos a tener, digamos, inicial y acá final, ¿cierto? Ahora, si yo comienzo en 0, el 0 lo va a contar como una vuelta o como un ciclo o como una repetición. Entonces acá sería 1, acá sería 2. Y si yo arrastro esto, puedo ver que el bucle se está ejecutando son 11 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente a esto, cuando yo inicio en 0, tengo que ponerle el valor final menos 1. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, aquí voy a ponerlo en un puntico por acá. Sería 10 menos 1. ¿Para qué? Para que vaya solamente hasta 9 y sencillamente me cuente los 10 ciclos. ¿Listo? Los 10 bucles. Ahora, en PCInt tiene algo que se llama compaso. Ahora les voy a mostrar el tema compaso para que lo entendamos un poquitico más. Normalmente compaso 1, siempre se va a dejar compaso 1, pero ahora les muestro cómo lo podemos hacer cuando vamos a hacer compaso 2, compaso 3, compaso 4 y así sucesivamente. Ahora, entonces, para mostrar 10 veces un texto, tengo que hacer lo siguiente. Cuando hablamos de variable numérica, ¿cierto? Valor inicial, tengo que tener dos variables, que va a ser el valor inicial y el valor final. Entonces para eso vamos a definir esas variables. Recuerden ustedes, siempre tenemos que definir las variables. Entonces acá vamos a poner definir y vamos a definir inicial. Por acá me disculpan, inicial, y vamos a poner la variable final y esto lo vamos a definir como variables enteras. ¿Por qué? Porque un bucle no puede ser 1.5 veces. No, señores.
los bucles son números enteros. Se repite una, no se va a repetir 1.5 veces. No, señor. Nunca vamos a tener un bucle que se ejecute 1.5 veces o 1.3 veces. No, señores. Siempre tiene que ser un valor entero. Entonces, en esta parte vamos a poner que la variable inicial va a ser igual a ¿cuánto? Pues entonces acá vamos a poner que esto va a ir inicial, va a ser igual a 0. Vamos a poner que esto sea a 0 y final va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 10, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces acá vamos a poner variable inicial, ya tenemos el igual y acá vamos a tener el valor final. ¿Listo? Ahora, ¿por qué me está mostrando errores? ¿Por qué me está mostrando error? Entonces esto me muestra error porque esta variable inicial nunca la puedo iniciar en esa parte. Siempre tiene que ser iniciada en ese sentido. Entonces acá vamos a poner igual a 0 y esta variable lo vamos a borrar. Muy bien, ahora sí no nos genera ningún tipo de error. Luego, secuencia de acciones. La secuencia de acciones es básicamente decir que vamos a mostrar 10 veces un texto. Entonces acá vamos a mostrar un texto que diga se ejecutó y acá vamos a poner el valor inicial. ¿Listo? Vamos a poner el valor inicial. Entonces acá este valor inicial tiene que irse repitiendo varias veces hasta que cumpla la condición final, que va a ser sencillamente el número 10. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ejecutarlo acá. Como ustedes pueden ver, esto se ejecuta ¿cuántas veces? Miren, acá se ejecutó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo que yo les mostré en el Excel. Cuando iniciamos en 0, se va a ejecutar 11 veces. Para mirar estos datos reales, entonces lo que hago aquí es decirle inicial más 1. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ejecutar esto, aquí, pues comience 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 11. Como ustedes pueden ver, esta estructura de control se me está ejecutando 11 veces. ¿Cómo puedo controlar para que se ejecute solamente 10 veces? Entonces acá vamos a ponerle en paréntesis menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a ir al valor final, que es 10 menos 1, es decir, hasta 9. Si ejecuto esto, pues se va a ejecutar hasta 10. Pero, pues como yo voy a iniciar sencillamente en 1, entonces acá ponemos 1. Acá vamos a poner valor final normal. Y aquí vamos a poner la variable inicial. Porque si yo la dejo como la tenía antes así, pues va a comenzar, más bien creo que me va a generar un error. Mire, aquí comienza desde 2 y va a ir hasta 11. Es decir, que el 1 nunca me lo va a tener en cuenta. Entonces acá, si la dejamos así, entonces valor inicial 1. Listo, se ejecuta el 1. Este inicial, por aquí en alguna parte, ¿cierto? Por aquí en alguna parte va a ser inicial es igual a inicial más 1. En otros lenguajes de programación solamente ponemos inicial más, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, yo vengo con inicial en valor a 1. Listo, se ejecutó inicial. Pero ¿qué dice acá? Ese inicial va a ser con paso 1. Es decir, que inicial, después de que lo muestre acá, aquí en ese intermedio, ¿cierto? No me lo va a mostrar, pero va a ser básicamente eso. Entonces, inicial viene con 1. Luego va a tomar ese 1 y le va a sumar otro número. Entonces ese número quedaría en 2. Entonces cuando se vuelva a ejecutar, ese inicial quedaría en 3 y así sucesivamente. Para hacer una prueba más sencilla, vamos a abrir acá Excel. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo vengo con inicial en 1. Mire, vengo con inicial en 1. ¿Cierto? Y vamos a tener con paso 1. Listo. Entonces, acá inicial vale 1. Pero acá me va a mostrar, vamos a poner aquí, me va a mostrar el valor de 1. Con paso 1 quiere decir que inicial más 1. Es decir que acá inicial va a tomar el valor de 2. Listo. Inicial en el bucle 2 viene con 2. Me va a mostrar el 2. Y acá inicial sigue con más 1. Y esto va a ser igual a 3. ¿Por qué?
porque 2 más 1 pues me va a dar 3. Luego en el siguiente bucle inicial, ¿cierto? Me va a valer 3 y aquí ya va a tener el valor de 4. Es decir, que me va a mostrar ese número 4. Luego aquí va a mostrar el 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener hasta el bucle, vamos a ver por acá, aquí, hasta el 8, vamos hasta el 8 y vamos a arrastrar otros 2 hasta el 10 y aquí vamos a mostrar todo esto. ¿Listo? Entonces, inicial, ya les voy a mostrar acá. ¿Por qué aquí me llega hasta el 11? ¿Por qué? Porque básicamente cuando el inicial, aquí en esta parte me va a mostrar el 9, entonces el inicial va a tomar el valor de 10. Listo, tomó el valor de 10, me va a mostrar el 10, pero este 11 se alista es para ejecutarse dentro del otro bucle. Es decir, que si mi condición, ¿cierto? Mi condición no fuera que final, ¿cierto? Fuera hasta 10, pues entonces esto se seguiría ejecutando. Pero, pues como la condición es que llegue solamente hasta 10, entonces acá vamos a ir solamente hasta el número 10. ¿Listo? ¿Cómo se ve esto en un diagrama de flujo? Pues se ve de la siguiente manera. Mire, tenemos esto en diagrama de flujo. Tenemos que la variable final vale 10. Y aquí, jóvenes, por favor, revisen este tema. Acá tenemos inicial, ¿cuánto vale? Vale 1. Acá, con paso 1, es decir, que se va incrementando de 1 en 1. Luego, aquí la variable pues va a valer 1 y la variable final. Después de hacer eso, pues se tiene que ejecutar un número de veces. Entonces lo ejecutamos nuevamente y va a ir hasta el número 10. Luego, si yo pongo con paso 2, ¿qué va a hacer? Aquí, cuando yo pongo con paso 2, ¿qué va a hacer? Pues si mi variable inicial es 1, listo, me va a mostrar el 1. Mi variable final va a ser el 10. ¿Qué va a hacer esto? Pues básicamente lo que me va a mostrar, aquí lo vamos a ejecutar, son los números impares. Impares, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto la primera vez, inicial vale 1. Listo, vale 1. Pero va a ser con paso 2. Es decir, que voy a sumar cada bucle, le voy a sumar 2. De 2 en 2. Entonces, como vale 1 y le sumo 2, entonces me mostraría el siguiente resultado que vale 3. A 3 le sumo 2, me muestra el siguiente resultado que vale 5. A 5 le sumo 2, me muestra el siguiente resultado que va a ser 7. A 7 le sumo 2, me muestra el siguiente resultado que va a ser 9. Básicamente en eso se basa el ciclo for. ¿Listo? Vamos con el siguiente ciclo, la siguiente estructura de control, que esa ya es un poco pues de ponerle más detalle para entenderla. Y es la estructura de control while. El while es una estructura de control que se basa en una condición. De acuerdo a esa condición, nosotros vamos a tener si cumplimos esa condición con un verdadero y vamos a ejecutarla pues determinada cantidad de veces. Esa repetición puede ser una repetición infinita hasta que se cumpla la condición de partida del ciclo while o del bucle o la estructura de control while, pues no voy a dejar de ejecutar esa estructura. Luego, si esa estructura no se cumple, esa condición no se cumple, pues sencillamente dejo de ejecutar esa variable. ¿Cómo podemos comenzar a fabricar una estructura como esta? Entonces vamos a guardar esto, vamos a guardar como, y acá vamos a ponerle que esto es el for. Listo, lo guardo y ahora vamos con la estructura de control while. En el while, entonces, vamos a leer números. Entonces, vamos a leer una cantidad de números. Y si yo presiono un 0, sencillamente voy a dejar de ejecutar esa lectura de números. Es decir, que no voy a leer más números hasta que el número sea 0. Si, por ejemplo, digito el 1000, el 2000, el menos 10, etcétera, etcétera, pues voy a seguir leyendo números. Hasta que presione un 0, voy a dejar de ejecutar esa estructura. Entonces, acá vamos a borrar esto, vamos a guardar este archivo, en este caso vamos a ponerle while y vamos a insertar una estructura de control que se va a llamar la estructura de control mientras. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en esta parte les estaba mostrando, vamos a mostrar aquí. Entonces, como les estoy mostrando acá, la estructura de control mientras, si yo miro el diagrama de flujo, no me lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque no tengo nada en esto y aquí debo de tener unas expresiones
y una secuencia de acciones lógica. Entonces, la estructura de control while depende de una condición. Esto depende de una condición, es decir, yo ejecuto mi programa siempre y cuando haya una condición, voy a ejecutar el bucle o el loop mientras o el while. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. Entonces, vamos a definir la variable num y ese número lo voy a definir como un número entero, ¿verdad? Ese número lo voy a definir como un número entero y va a cumplir cierta condición. Entonces, esa condición la vamos a evaluar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es poner como una variable que va a ser la variable num, pero esa variable le vamos a poner un valor. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuál va a ser la condición para yo repetir ese número, ¿cierto? Esa lectura de ese número y que luego al presionar 0 me salga. Pues sencillamente vamos a decirle que si ese número es diferente, ¿cómo se escribe diferente? Pues sencillamente abrimos paréntesis y ponemos el igual. Así se escribe diferente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando yo lo escribo así de esta manera, pues PCInt me lo pone como diferente y vamos a ponerlo a 0. Entonces acá, mientras el número sea diferente de 0, vamos a ejecutar las acciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones? Pues mostrar, ¿cierto? Vamos a ponerle digite número. Vamos a ponerle aquí que digite el siguiente número y vamos a leer ese número. Entonces, si yo ejecuto ese programa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente lo que va a pasar es que este bucle, si yo lo ejecuto, no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo necesito primero tener una variable definida. Entonces, para poder ejecutar esto, si yo pongo acá, por ejemplo, número igual a 0, en este caso estoy inicializando el bucle. Si lo ejecuto, pues también va a terminar la ejecución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número viene con 0. Es decir, 0 es diferente de 0. No, señor. 0 es igual a 0. Y por eso es que debo de inicializar. Entonces, esto se llama inicializar variables. ¿Listo? Eso es como poner una banderita, ¿cierto? Vamos a buscar por acá. ¿Qué es una bandera? Entonces, acá miren. Es un seleccionador de uno de dos valores previamente antes de usarse como seleccionador. Debe tener uno de los dos valores asignados. Es usado como centinela en esquemas cualitativos o el valor de bandera puede ser de cualquier tipo de dato. Ejemplo, numérico 1 o 2, carácter S o N. Entonces, esta bandera, mire, por acá aparecen más, digamos que definiciones. Pero es lo que estamos haciendo, es decir, acá vamos a inicializar una bandera, vamos a inicializar esa variable para que tome el valor de 1, por ejemplo, y me diga número 1, porque aquí esto va a tener el valor de 1, porque acá le estoy poniendo a número, le estoy poniendo el valor de 1, número es igual a 1, entonces acá 1 es diferente de 0, sí señores, 1 es diferente de 0, entonces aquí vamos primero que todo a ver la estructura de control. Como ustedes pueden estar viendo acá, les voy a mostrar por aquí el while. Entonces el while es este. Como ustedes pueden ver, vamos a mostrarlo por aquí. Entonces tenemos el bucle while. Mire, iniciamos acá y venimos acá con la condición. Si esto es falso, si el número es diferente de 0 y es falso, terminamos el algoritmo. Ahora, si el número no es diferente de 0, ¿cierto? No es diferente de 0, quiere decir que es igual a 0. Entonces, acá por este lado, venimos con digite número y lo vamos a repetir tantas veces sea posible. En ese orden de ideas, abrimos nuestro código, ejecutamos este programa y como ustedes pueden estar viendo en pantalla, aquí vamos a digitar un número. Si yo digito el número, pues me vuelve a pedir ese número. Si digito un 3, si digito un 10, si digito un número grande, pues me vuelve a pedir el número. Si digito menos 100.000, me vuelve a pedir el número y así sucesivamente. Mire, puedo digitar, pero si digito el 0, entonces se ejecuta mi programa. Algo que puedo hacer acá es que cada vez que lea el número, vamos a limpiar pantalla.
Esto de limpiar pantalla, ¿para qué me sirve? Pues que cada vez que lea el número se borre todo y lo tenga en una sola línea de código. Así como vamos a ver a continuación. Digito el 3, me vuelve a pedir el 3. Digito el 4, vuelve a pedir otro número, mire. Me vuelve a pedir otro número tantas veces que sea posible. Tantas veces que sea posible me está pidiendo el número, ¿cierto? Y cuando yo digito un 0, pues sencillamente finaliza el programa. Entonces con esto ya terminamos lo relacionado al bucle while. ¿Qué pasa? Ahora vamos con un nuevo tema que es el bucle do while. Entonces por acá tenemos do while. Y este bucle es el último que vamos a ver el día de hoy, que es el bucle haga mientras, ¿cierto? Es el bucle haga mientras. Y por acá tenemos el bucle do while. Entonces, el bucle do while primero tiene que ejecutar una serie de instrucciones y posteriormente este bucle va a tener una condición, es decir que a partir de esas condiciones, si no se cumple nada, pues sencillamente vamos a salir de nuestro algoritmo. Mire, acá parece muy sencillo, leemos el código, luego leemos la condición, ¿cierto? Y para eso entonces les voy a mostrar acá, vamos a guardar como y voy a ponerle do while. Entonces por acá voy a ponerle do while para que ustedes lo tengan presente. Y vamos a hacer lo mismo, leer números hasta que el número sea 0 y deje de ejecutarse. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero en este caso lo vamos a hacer con algo que se llama por acá, repetir. Miren, este que se llama repetir es sencillamente el do while, es decir, haga mientras. Entonces, acá lo que vamos a repetir es muy sencillo. Vamos a repetir, digite número, ¿cierto? Y luego vamos a tener la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que si el número, ¿cierto? Que si el número es diferente de 0, si el número es diferente de 0, pues vamos a ejecutar este código. Ahora, vamos a borrar esto por acá y vamos a ejecutar. Si yo lo ejecuto, como ustedes pueden ver en pantalla, si digito por ejemplo el 4, finaliza mi programa. Pero ¿por qué finaliza mi programa si la condición es la misma? ¿Por qué? Porque yo primero leo el número y me dice 4 diferente de 0. Sí, 4 es diferente de 0. Entonces hasta ahí voy a terminar del programa. Ahora, para que esto se siga repitiendo, sencillamente vamos a decir que si el número es igual a 0, pues hasta ahí se va a ejecutar. Si yo miro mi estructura de control, pues tenemos esto. Voy a ejecutar el código como lo vemos por acá, ¿cierto? Vamos a ponerlo por este lado para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Ponerlo por aquí. Y aquí ustedes van a ver lo siguiente. Entonces, van a ejecutar el código. Mira aquí, code to execute, es decir, ejecutamos el código y luego viene la condición. Entonces, después de esta condición, si el número es equivalente a 0, pues listo. Digamos que yo digité 1. 1 es equivalente a 0. No, señor, 1 no es equivalente a 0. Hágame el favor, esto es falso. Vuelva a repetirlo. Pero si yo digito el 0, me dice 0 es igual a 0. Sencillamente sí es 0. Finalicemos el programa. Muy bien, en ese orden de ideas, entonces ya podemos ejecutar esto. Y pues como ustedes están viendo en pantalla, como buenos estudiantes que son, entonces si yo ejecuto por ejemplo el 10, me vuelve a ejecutar el número tantas veces que sea posible. Como ustedes pueden ver en pantalla, estoy digitando muchísimos números, ¿verdad? Pero si ejecuto el 0, le doy enter, pues finaliza este programa. Muy bien, entonces le vamos a dar acá finalizar. Ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser el ejercicio de la función cuadrática. Función cuadrática. Este ejercicio de la función cuadrática yo lo había dejado para la casa y pues vamos a ver cuál fue el estudiante que me lo hizo. Y si ustedes llegan hasta este punto, pues también van a entender cómo sucede todo el proceso de la función cuadrática. Entonces, esto lo voy a dejar acá abierto para ahora mostrarles pues todo el proceso de qué es una bandera. Mire, como ustedes pueden ver acá, bandera en programación. Vamos a ver por aquí si hay ejemplos. Bueno, no se miran muy bien, pero una bandera es sencillamente algo que voy a poner que ya tiene un valor definido para poder cumplir ciertas cosas. Ahora, entonces tenemos la función cuadrática. La función cuadrática es una función de segundo grado
Como ustedes pueden ver acá, es una función de segundo grado. Y pues como va a ser función cuadrática, entonces voy a coger, por ejemplo, el 2x a la 2, esto va a ser A, el 9x va a ser B y el 10 va a ser C. Pero ¿qué pasa? En una función cuadrática, ustedes observan que aquí está la raíz, bueno, acá me falta B al cuadrado, porque aquí tiene que ser raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Esto que está aquí en raíz cuadrada se llama discriminante. Para los que vieron por allá en séptimo, octavo, noveno, el tema de función cuadrática, pues muy sencillo. ¿El discriminante qué es? El discriminante es la parte de la fórmula cuadrática dentro del símbolo de raíz cuadrada, es decir, B al cuadrado menos 4AC. El discriminante nos indica si hay dos soluciones. Entonces, para saber si hay dos soluciones, vamos a hacer lo siguiente. También hay que tener otra condición, y es, por ejemplo, que el A, por favor, el A siempre tiene que ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque si ese A es diferente, me van a disculpar ahí, si ese A es diferente de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si el A es igual a 0, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente, como ustedes pueden ver acá la función cuadrática, el A tiene que ser diferente a 0 porque 2 por 0, ¿cuánto me da? 2 por 0, pues me va a dar 0. Y todo esto y una división por 0 pues no está definida. Una división por 0 no está definida. Entonces por eso el A tiene que ser diferente de 0. Pero si el A es igual a 0, pues sencillamente la función cuadrática va a ser 0. Es decir, que va a tener por ambas soluciones el valor de 0. Esto es matemática básica, lo vamos a aplicar dentro de nuestro algoritmo. Entonces nos venimos por acá. Yo voy a poner esto por aquí para que ustedes tengan en cuenta cómo vamos a hacer el proceso de la función cuadrática. Entonces, función cuadrática, tenemos que leer varias variables, tenemos que tener en cuenta varias variables como las siguientes. Entonces vamos a definir por acá, la variable A, vamos a definir la variable B, vamos a definir la variable C, vamos a definir discriminante. Vamos a definir también la respuesta, la solución x1, y vamos a definir también la definición x2, y eso lo vamos a definir como reales, ¿listo? Como valores reales. Acá, por ejemplo, no me muestra la otra parte del código, pero pues acá la estamos viendo. Acá la podemos ver, mire, aquí podemos ver esto. Muy bien, de hecho acá lo voy a poder pues poner un poco más pequeño para que ustedes, los que de pronto no ven allí, lo puedan ver de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Pues lo primero es mostrar por aquí, mostrar y decir, digite valor de A. Entonces, valor de A, vamos a poner acá, de esta manera. Y aquí voy a poner mostrar, pero ese mostrar va a ser sin saltar, para que ahora ustedes puedan ver cómo se ve ese mostrar sin saltar. Luego vamos a leer la variable A, vamos a mostrar un nuevo letrero que diga digite el valor, o bueno, valor de B, ¿verdad? Y también eso tiene que ser sin saltar. Vamos a leer el valor de B. Posteriormente vamos a mostrar, ¿cierto? Digite el valor, bueno, más bien como está arriba, valor de C. Y aquí vamos a leer AC. Muy bien, entonces ya tenemos variable B, variable A, B y C, y las vamos a leer. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente va a ser el B que está aquí, el B que está acá y el 4AC. Pero para que no se confundan, vamos a tomar esta función cuadrática que es la correcta. Realmente la que se miraba en la otra imagen es la función, esa función está mal escrita. Luego de esto voy a borrar por acá, Recordemos que este también tiene que ser sin saltar. ¿Para qué? Para que cuando yo ejecute este programa, pues sencillamente pueda digitar aquí. Digite valor de A, lo voy a digitar en una sola línea, el valor de B y el valor de C. Lo digito en una sola línea y listo.
no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular el discriminante. ¿Por qué? Porque a partir del discriminante yo voy a saber si ese discriminante es menor o mayor a 0. ¿Por qué? Porque si esto es menor a 0, óigalo bien, si esto es menor a 0, pues la raíz no va a ser posible. ¿Por qué? Porque van a ser raíces imaginarias. Entonces acá va a haber una pequeña condición. ¿Cuál va a ser la condición que está acá? Pero esa condición va a partir de un resultado. Entonces por acá va a ser discriminante es igual a. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente coger aquí esto entre paréntesis. Me vengo un poco más acá donde están los operadores. Por acá aparece el operador de potencia. Entonces vamos a coger la variable b y la vamos a elevar al cuadrado. Como ya lo hemos visto en videos anteriores, acá tenemos la potencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a restarle, ¿cierto? Lo de la operación correspondiente a 4, ¿verdad? Ese 4 lo vamos a multiplicar por, ¿cuánto? Por A, y lo vamos a multiplicar por C. ¿Listo? Una vez hecho esto, pues ya tenemos que esta operación va a ser una sola, b al cuadrado menos 4ac. ¿Listo? Y acá vamos a decir lo siguiente, el discriminante, si este discriminante es menor a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Si el discriminante es menor a 0, entonces vamos a poner que el discriminante, o más bien vamos a mostrar, ¿cierto? Que soluciones... Listo, son imaginarias. Y antes de demostrar eso, podemos decir que el discriminante, vamos a convertir ese discriminante en positivo. Entonces discriminante es igual a discriminante por menos 1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con esto? Esto acá me va a generar error porque sencillamente tengo que ponerlo así, de esta manera. Discriminante es igual a discriminante por menos 1 y listo. Pero hay una forma más rápida de hacer esto. En vez de poner por menos 1, pongo acá menos 1. Y pues digamos que si el discriminante es menor a 0, si esto me va a dar, por ejemplo, menos 3, pues hagan de cuenta que ustedes acá van a tener, por ejemplo, menos 3, y aquí se va a hacer la operación. Entonces así, de esta manera, podemos nosotros resumir esta operación matemática. Muy sencillo, esto simplemente es de lógica. Recuerden ustedes que estamos viendo fundamentación en lógica de programación. Luego vamos a mostrar si realmente el discriminante es mayor que 0. Las soluciones son reales. ¿Listo? Las soluciones son reales y ya podemos salirnos de esta condición. Muy bien, entonces vamos a revisar, vamos a ejecutar este programa, vamos a poner a prueba el ejercicio que teníamos en clase 7, 4 y 2. Bueno, me disculpan acá, era 7, 2 y 4. Dice, las soluciones son imaginarias, ¿por qué? Porque si yo cojo el B, que es 2 por 2 son 4, allí ya vendría con 4, y vamos a coger el 4AC, pues yo ya sé que 4, ¿cierto? Sería el A, 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? Aquí ya tenemos nosotros 7 por 4. Pues eso me va a dar 28. Y ese 28 lo voy a multiplicar por C. ¿Cierto? Bueno, realmente es lo siguiente. Sería 7, ¿cierto? Por 4 igual. Y eso lo va a multiplicar por 4. Son 112. Es decir que este B, que es 4 nada más, pues va a ser menor a todo lo que hay acá. ¿Cierto? Entonces esta raíz cuadrada va a ser una raíz cuadrada negativa. Por eso es que aquí nos va a decir que las soluciones tanto x1 como x2 son soluciones imaginarias. Luego, después de esto, después de calcular que sean imaginarias o que el discriminante es menor a 0, ¿cierto? O que las soluciones vayan a ser reales, entonces lo que vamos a hacer es que el discriminante, oígalo bien, el discriminante, si esto es menor a 0, entonces el discriminante va a tomar el valor, oígalo bien, va a tomar el valor positivo. Entonces por acá vamos a hacer lo siguiente. Por acá vamos a poner otra condición, vamos a verla por aquí, ¿cierto? Y esta condición, ¿qué me va a decir? Esta condición va a ser muy sencilla.
La condición me va a decir que si el número A, ¿cierto? Acá yo puedo poner esto, que va a ser diferente, o puedo poner también esto, que va a ser diferente. Entonces, si el número A, como yo lo estaba comentando anteriormente, si el número A es diferente de 0, entonces vamos a calcular las raíces. Si no es diferente de 0, entonces estas raíces van a tomar el valor, pues, de 0. Ahora, ¿qué es lo que me falta para tener las dos condiciones? Entonces las dos condiciones es x1, vamos a decirle que esto es igual, y pues como yo ya hallé el discriminante, porque la fórmula básicamente me dice lo siguiente: menos b, ¿cierto? Vamos a tomar el menos b, ese menos b va a sumarse, ¿cierto? Menos b va a sumarse con la raíz cuadrada. Entonces por acá tengo la raíz cuadrada, mire, por acá tengo la raíz, ¿cierto? Y esa raíz cuadrada pues va a ser del discriminante. Entonces por acá vamos a tener discriminante, raíz cuadrada del discriminante. Pero todo esto se tiene que dividir por lo siguiente. Entonces vamos a encerrar esto y vamos a decir que todo esto lo vamos a dividir entre 2 por a. ¿Listo? Y ya con esto pues tenemos la primera solución. Ahora vamos a hallar la segunda solución. La segunda solución pues sencillamente x2, y acá sencillamente le vamos a poner una resta, la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. Ahora, si el a es igual a 0, pues sencillamente nosotros decimos que tanto x1, vamos a ponerlo por acá, tanto x1 va a ser igual a 0 y x2 también va a ser igual a 0. ¿Y qué va a hacer esto? Pues sencillamente que no es una ecuación cuadrática. Entonces mostrar, y aquí vamos a decir no cumple con la función cuadrática. ¿Listo? No cumple con la función cuadrática y listo. Ahora, si todo esto se cumple, pues entonces vamos a mostrar los resultados. Entonces acá vamos a decir que valor del discriminante, entonces ese valor lo vamos a hacer igual al discriminante. Luego vamos a mostrar un nuevo resultado que va a ser el valor de x1, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá y va a ser el valor de x1. Y posteriormente, ya para finalizar, vamos a mostrar el valor de x2. Entonces ya con esto ya tengo la solución de la función cuadrática, que es esta. Miren, demostración de la fórmula cuadrática, ecuaciones cuadráticas, y la va a tener en PCI. Muy bien, entonces una vez terminado esto, tenemos el valor de x1 y tenemos el valor de x2. De acuerdo a estas operaciones, pero a la hora de ejecutarlas ustedes van a ver que quizás no nos vayan a dar los resultados, porque toca hacer ciertas operaciones las cuales tenemos que definirlas, organizarlas para que este proceso dé de manera correcta. Entonces acá, si ejecutamos, vamos a poner un ejemplo de 4, 7 y 2. Me dice lo siguiente: me dice que el discriminante es 17 y tenemos el valor de x1 y el valor de x2. Vamos a ir a una calculadora y vamos a decirle que el valor de 4, 7 y 2, si le damos calcular, pues aquí nos va a calcular la función cuadrática. Los resultados tienen que dar menos 0.35 y menos 1.39. Entonces nos vamos a ir a nuestro código y vamos a empezar a hacer lo siguiente. El discriminante se calculó de manera correcta, pero el problema sucede, para que ustedes lo tengan en cuenta, en la división y en estas operaciones. En ese orden de ideas, entonces voy a volver a calcular una variable, vamos a volver a definir una variable que se va a llamar operación. Y esa operación va a ser la siguiente. Entonces pongo operación, va a ser igual a 2 y lo voy a multiplicar por el número a. Entonces acá ya voy a decir que todo esto se va a dividir, ¿cierto?, entre la operación. Si volvemos a recalcular, entonces vamos a ver aquí, reiniciar, vamos a poner 4, 7 y 2. Como ustedes pueden ver, el error sucedía
en la operación. Es decir que primero, dentro de todo eso que aparecía acá, estaba ejecutándose todo el proceso de división, divisiones por acá, raíz cuadrada, y no estaba ejecutando el valor correcto. Entonces, si volvemos a ejecutar esto, vamos a poner 3, vamos a poner menos 8 y vamos a poner 3. Entonces acá me dice las soluciones son reales, acá me dice que el valor de discriminante es 28 y aparece este resultado. Ese mismo resultado lo vamos a comparar en esa parte, 3 menos 8 y 3. Entonces acá 3 menos 8 y 3, ¿verdad? Son los datos que aparecen allí. Si yo le doy calcular, como ustedes pueden ver, la primera solución es 2.2153. Aparece acá de manera correcta 2.215 y 0.45. De esta manera, entonces, nosotros hemos realizado el ejercicio de función cuadrática. Recuerden ustedes que esa operación, al ponerla aquí en esa parte, pues me va a generar el resultado incorrecto. Por eso, si yo hago una operación acá, hago otra operación acá, pues esa operación se tiene que repetir. Entonces, la otra prueba de escritorio es poner que el valor de A sea 0, así estos tengan valores, pues sencillamente no cumple con la función cuadrática. El valor de discriminante es 16, pero tanto la solución 1 como la solución 2 va a ser igual a 0. No siendo más, me despido de este video. Espero que estén muy bien. Recordemos que próxima clase, taller, voy a guardar este ejercicio. Vamos a decirle acá función cuadrática. Este ejercicio no se los voy a enviar. Es para que ustedes lo hagan allá en sus casas y puedan practicar. Tengan en cuenta todo esto, los paréntesis, porque pues todo esto depende para el tema de los cálculos.